El sábado se cumplió un año desde que comenzó el gobierno del presidente Gabriel Boric, aniversario que estuvo marcado por su segundo cambio de gabinete y el rechazo a la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria. Vamos a analizar a fondo cómo ha sido el primer año de gobierno. Para eso ya estamos en el estudio con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y hay varios temas. Quiero comenzar por su balance en términos de lo que ha sido este primer año de la administración del presidente Boric y su equipo. Bueno, la verdad es que no ha sido un buen año y así lo demuestran las encuestas. Si bien es cierto, las encuestas son una referencia, no es... la foto del minuto. Sí. Es la foto del minuto, pero la suma de minutos hacen que la evaluación, tal como lo dice la Academia en el día de ayer, no sea buena. Lamentablemente para el país creo que este ha sido un gobierno que le ha costado mucho instalarse, que partió en forma muy compleja con dos almas, dos coaliciones, como el propio ministro Jackson lo señaló, con varios anillos concéntricos, unos más cerca del poder y otros más lejanos, con mucho pedir perdón. Yo aprecio profundamente la actitud del presidente en esa materia, pero la verdad es que le tocaba empezar a gobernar y, bueno, claramente se desacomodaron. Dicho lo anterior, creo que ha habido un desacople además con el Parlamento, que le costó la salida al ministro Jackson como ministro secretario general de la presidencia. Con Analía Uriarte hemos tenido mejor diálogo, pero el gobierno le ha costado fundamentalmente en su origen algo que para mí es central, que sigue pensando que gobierna con el programa de gobierno de primera vuelta. Claro. Con el programa de gobierno que lo hizo salir segundo, y no con el programa de gobierno que nunca conocimos, pero que fue el ingreso al socialismo democrático al interior del gobierno. Ahora, pero desde su mirada de diputado, ¿tendría que abandonar lo que fue el programa el presidente Boric o las líneas clave estructurales de ese programa que finalmente también le da la presidencia? ¿Un proyecto político, un programa de gobierno? Bueno, pero usted ve que cada vez que él quiere implementar ese proyecto político le va mal. O sea, cómo se manejó, por ejemplo, los indultos, que era un compromiso con el Partido Comunista y con una senadora en particular, claramente generan divisiones. Y cada vez que hace un cambio de gabinete, lo que integra es gente más moderada al gabinete. El problema es cómo nosotros nos acostumbramos a dialogar con el gobierno desde la oposición, para la cual estamos, por cierto, muy dispuestos, si es que finalmente los interlocutores no se sienten cómodos implementando las medidas por las cuales fueron llamados. Porque evidentemente la reforma tributaria, el inicio de la reforma laboral son sin tomar en consideración cómo ha cambiado y evolucionado este país. Este país tiene un mandato a todos los políticos que vayamos más al centro. El 4 de septiembre eso así lo indicó y cada una... ¿El 4 de septiembre fue un punto de inflexión a su juicio? Por supuesto. ¿Para este que gobierno? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y se ha notado, por ejemplo, en la incorporación de mayor presencia de socialismo democrático, pero finalmente vemos figuras donde uno dice concertación, nueva mayoría, lo que fueron los gobiernos anteriores de la concertación y en su minuto también la presidenta Bachelet? Bueno, evidentemente que se ha notado, pero no ha sido acompañado coherentemente con los textos de proyectos de ley que llegan al gobierno. Más las figuras que son más figuras que exactamente, a mi juicio. Evidentemente. La inflación es un tema que nos tiene preocupados a todos, el tema previsional, evidentemente que nos puede achacar la inflación al gobierno. No, pero también parte y sectores del gobierno son culpables de que la inflación esté como esté, pues. Porque ellos concurrieron con sus votos a los retiros y esos retiros hicieron un aporte a la inflación, no digo el 100% de la misma. Pero una parte importante. ¿Estamos por mejorar el país? Desde la oposición estamos por mejorar el país. ¿Estamos por sentarnos a la mesa? Sí, solo sí, en la medida en que efectivamente el diálogo sea genuino y sea transparente. ¿Cómo se condice eso con el hecho político de la semana, digamos, que fue el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria? No se llega a la discusión en particular. Al fondo hay una crítica bien potente y dura de autoridades como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la salida de esa votación, y se decía aquí ganaron o celebran los evasores, los elusores y finalmente también quienes votaron a favor de ello, en este caso la oposición alineada. Bueno, a ver, hay que decir lo siguiente, si es que nosotros queremos construir un país
en paz con las legítimas diferencias que tenemos, yo no me voy a referir en esa forma al gobierno como el gobierno nos ha acusado durante toda esta semana. No solamente el ministro Marcel parece que se está poniendo de moda, el diputado Naranjo también pretende que nosotros seamos o nos quiere presentar, digamos, como cómplices de evasión, de elusión, como cómplices de, como dijo el ministro Marcel, como agentes de las agencias de lobby. Eso es faltarle el respeto a la condición de diputado y a la política en general. Y en la práctica es bien difícil para después poder negociar proyectos y reformas que siguen, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos y vamos a estar siempre dispuestos a sentarnos, pero en la medida en que el diálogo, como el ministro Marcel lo presenta, se cambie, pues. Si el diálogo no es que yo te cuente lo que voy a hacer, sino que adicionalmente es tratar de entender las legítimas posturas del adversario político y no del enemigo político, ni del cuatrero político como nos quisieron presentar durante esta semana, porque nosotros, y no me cabe ninguna duda que también el ministro y el presidente Boric quieren trabajar para que Chile mejore, no para que Chile empeore. Nosotros consideramos que la reforma era una mala reforma, pero hay que ser también bien claro. Pero desde el comienzo, la reforma no se perdió por los votos de la oposición. Sí, igual era bastante ajustado el margen que tenía para pasar en la votación en general. Es un tema también de análisis. Pero cuando uno apuesta a ganar una reforma tan estructural como lo han dicho por el margen, bueno, corre los riesgos que hoy día se corrieron, pues, y que efectivamente hicieron que esta se rechazara. Pero nosotros como Chile Vamos, más republicanos, e incluso el PDG no somos mayoría, si no tendríamos la mesa de la Cámara, tendríamos la presidencia de todas las comisiones. O sea, no se engañe la ciudadanía pretendiendo señalar que nosotros somos las personas que hoy día estamos manejando la Cámara de Diputados. Eso por un lado. Aquí no solamente se está discutiendo la idea de legislar. Tal como lo señaló el propio ministro, aquí hubo una discusión en la Cámara de Diputados por más de 4 o 5 meses en relación a este tema. Sí. Se había votado en particular. Aquí se pretendía pasar este proyecto de ley aprobado, entre comillas, el día miércoles de la semana pasada, directamente al Senado, donde en el Senado, en la teoría, se iba a mejorar el proyecto. Ahí se iba a cambiar. Esa era la estrategia legislativa que Bueno, pero lo que pasa es que también hay que tomar... No sé si mejorar, pero finalmente llegar a concesiones y poder obtener lo que era una votación también bien complicada en un Senado donde sabemos está 50-50. Bueno, parece por eso es la dificultad y casi imposibilidad de que si se da una insistencia de este proyecto en el Senado, finalmente se pase. De hecho, ayer en Canal 13 el ministro Marcel dijo, con este mismo proyecto no vamos a ir claramente. No se descarte la posibilidad de insistir, pero no con el mismo proyecto. Ahora, ¿usted cree que se le pueden hacer cambios al proyecto de reforma tributaria? Porque igualmente hubo cerca de 90 indicaciones que se presentaron en la Comisión de Hacienda. Bueno, entonces ya se hizo la discusión en particular. En la Comisión de Hacienda de la Cámara. Evidente, ¿a eso se refiere? Evidente, lógico. Entonces, yo como ex vicepresidente de la Cámara creo que aquí la mejor señal que se dio es que la Cámara de Diputados no es un buzón. La Cámara de Diputados requiere también el respeto que se merece también el Senado. Y desde ese punto de vista nosotros lo hicimos. Ahora fueron 8 meses, si no me equivoco, de discusión en la 8, Cámara, no fue poco. Está bien para una reforma tributaria, ¿no? Pero evidente, pero que fueron discusiones donde la oposición siempre fue minoría. La composición de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados son 8 diputados oficialistas y 5 diputados en contra. Entonces, cada vez que se sometía a votación, no solamente los 90, los más de 300 sí, claro, fue mucho más. Evidentemente que lo ganó todo el ministro Marcel, porque tenía la mayoría relativa en la comisión. El problema es que, como lo dice el diputado Jonet, como lo dice el PDG, como lo dicen los extinguidos de la democracia cristiana, nadie conversó con ellos. Si los votos yo hablé con el ministro Marcel el día viernes, el día lunes, el día martes y el día miércoles. Y en todas las ocasiones se le señaló al ministro Marcel que nuestros votos no iban a estar para votar en general y que la responsabilidad era de ellos de conseguirse los votos. Y de hecho nosotros en la misma votación ese día teníamos cada uno de nosotros una minuta muy contundente con las 68, 69 votaciones en particular que se iban a dar. Nosotros tampoco pensábamos que íbamos a obtener los votos. O sea, estaban preparados para ya entrar a la discusión. Pero evidente, pues. A la votación. A la votación. Porque la discusión ya se había hecho. Sí, perdón, y pasaba a la Cámara. Ya. Déjeme pasar a otro tema, diputado, relacionado, por supuesto, y tiene que ver con una semana marcada por el rechazo, un duro revés para el gobierno en términos de una reforma estructural, y podemos hablar también de las reformas que vienen en base a eso, pero con un cambio de gabinete.
¿Qué sensación le deja a usted el cambio de gabinete que se concretó el día viernes antes de cumplir un año del inicio de la administración? A ver, yo le deseo la mayor de los éxitos a los ministros que entraron. Evidentemente, insisto, la posición de Bópoli y la posición de Chile Vamos es de que el país mejore, no que el país decaiga. Y haber hecho movimientos, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, que no es una crítica a la persona de Juan Carlos García, que por cierto es una gran persona. Es importante porque es importante para reactivar la economía del país. Ahora, en una entrevista en La Tercera, el exministro deja entrever, no lo dice directamente, de que aquí hubo más bien una movida, una jugada política para mantener los equilibrios de los partidos de coalición. Bueno, eso que terminó en desmedro, digamos, del Partido Liberal, bueno, más allá de la persona y de la gestión. Bueno, nosotros no teníamos una buena evaluación de la gestión. De hecho, la evolución que hizo durante este año y cómo se invirtieron las platas de su ministerio, la verdad es que nosotros no nos tiene conforme, y además de eso no hubo llamados a licitación durante el primer año de gobierno, que finalmente el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio más que del gobierno del Estado, igual que vivienda. Sí, sí. Las obras que se inician son proyectos a largo plazo, entonces requieren una continuidad. El cambio en relaciones exteriores, yo parto señalando, digamos, que le tengo un gran respeto a la ex canciller Urrejola. La ex canciller Urrejola dio una pelea muy importante en beneficio de los derechos humanos y el respeto a los mismos, digamos, y a la posición que Chile debería seguir teniendo, y espero que la siga teniendo, con países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. ¿Tiene una buena evaluación del ex canciller? Yo tengo, desde ese punto de vista, una muy buena evaluación. Y la ex canciller se la jugó enteramente, además, y hay que reconocerlo, por algo que le va a otorgar beneficios al país, por la firma del TPP-11. No nos podemos olvidar de aquello. Evidentemente, lo que pasó al interior de la Cancillería, las filtraciones de videos, de audio, los mal manejos y descortesías por parte del gobierno en relación a no recibir a un embajador que va a presentar sus cartas credenciales, hacen que ensucie evidentemente su gestión. Y desde ese punto de vista el presidente nombra a una persona como Alberto Van Claver, que es una persona de la casa, de la Cancillería, un diplomático con amplia experiencia, y yo espero que además con el cambio de las dos subsecretarías podamos tener, digamos, una buena Cancillería, que es lo que se merece el país. Se me termina el tiempo, diputado. Podríamos extenderlo muchísimo, pero quiero cerrar, y aprovechando de agradecer, por supuesto, la presencia acá. En este nuevo año que comienza para la administración Boric, un nuevo año también que comienza para el Congreso, que usted integra, ¿cuál cree usted que va a ser la relación con varios temas? Por ejemplo, ya está muy cerca y suena con bastante ímpetu lo que va a ser la discusión de la reforma previsional. De hecho, Chile Vamos presentaría una contrapropuesta, no sé si contrapropuesta es el concepto, pero de todas maneras una propuesta alternativa a la que presenta el gobierno. Ustedes dicen, desde el ámbito propositivo, desde el oficialismo se dice, de alguna manera, no seguir lo que es la línea acá. Bueno, pero es que el cambio y tono después del cambio de gabinete tiene que ser profundizado. Nosotros tenemos gran relación con la ministra Jara, no tenemos ningún problema con el subsecretario Larraín. Yo he dialogado y conversado con él mismo, a pesar de no estar en la Comisión de Trabajo, en mi condición de jefe de bancada de Bópoli. Nosotros como Chile Vamos hemos determinado hacer una propuesta para ponerle en la mesa, para buscar los puntos en común. Aquí no podemos cometer el mismo error que se cometió en la tributaria. Es el punto. Si van a imponer a Chile sus propios términos, haciéndonos pasar o presentándole a la ciudadanía que nosotros no somos dialogantes, eso es absolutamente falso. Nosotros somos dialogantes, nosotros nos vamos a sentar en la mesa, nosotros estamos preparando hoy día una propuesta que espero esté lo antes posible para iniciar el diálogo de verdad. Ahora, ese diálogo tiene una sola condición: que se respete el acuerdo que se llegue en esa mesa. Y no como dijo el diputado que va a ser presidente de la comisión, el diputado Santana, si es que mal no recuerdo, que dice que no tiene carácter vinculante. Si nos vamos a sentar en una mesa, tenemos que llegar a un acuerdo, así como llegamos al acuerdo en la Constitución. Y por último, este año lo más importante es que el gobierno se dedique a gobernar.
y no se dedique a hacer proselitismo para la próxima Constitución. Aquí la Constitución tiene un mecanismo de cómo se va a desenvolver, cómo se va a presentar a la ciudadanía para que la vote en noviembre, diciembre de este año, pero lo importante es que no puede ser un plebiscito ni de entrada ni de salida al gobierno de turno. El presidente Boric se merece dedicarse a gobernar y los expertos, más la gente que va a estar elegida el 7 de mayo, son las personas que nos van a presentar el texto constitucional. Diputado Undurraga, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Buena semana. Igual. Ahora.